hermanos. Gracias a Dios que pudimos hablar sobre el muro, ¿no? Porque esa es la palabra que trajo el Señor el domingo. Hablemos del muro y hablamos sobre el muro y le damos gracias al Señor porque los hermanos pudimos ver que el muro está construido por la doctrina, por la enseñanza, por la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y decíamos Romanos, dice en el versículo 2, capítulo 12, versículo 2, después vamos a ir a Jeremías 17:10. No conforméis a este siglo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros veníamos viendo que el cuerpo que nosotros tenemos que presentarle a Dios es un cuerpo santo. Y nosotros tenemos un llamado santo, ¿no? Nuestro llamamiento es santo. Es decir, que ya desde el inicio estamos llamados a vivir en santidad, separado de todo lo que era antes nuestra vida, ¿no? Separado del reino al cual nosotros pertenecíamos antes, ¿no? El reino del pecado, ahí también había leyes y ordenanzas, y nosotros obedecíamos sin chistar todo lo que estaba allí, porque eso le daba placer a la carne. Recuerden que el hombre, después de que él dejó de ser alma, él después fue hecho carne, y ya el hombre fue carne, y el hombre vivía satisfaciendo la carne, pero eso era enemistad con Dios, porque la carne se enredó tanto con el pecado, con la concupiscencia, que llevaba una vida contraria a la que Dios había determinado para el hombre. Entonces Dios nuevamente, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Él hizo que el hombre viviera la vida del Espíritu, ¿no? Y sabemos que para eso Dios tuvo que meterse dentro de nosotros, ¿no? Ahora Dios está dentro de nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces ahí ya por eso dice que Jesucristo es nuestra justificación, nuestra redención, y bueno, y todo lo que somos en Cristo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora nosotros recibimos a Dios en nuestro espíritu, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y eso, ¿cómo se entiende? Lo que hemos recibido es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa vida, los tres tienen la misma vida. Es como nosotros mismos. Nosotros tenemos una sola vida, pero tenemos tres constituciones. Estamos constituidos por el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios son tres, pero es una sola vida la que lo sostiene. Amén. Eso es así como es Dios, y en eso somos semejantes a Dios nosotros. Entonces ahora nuestro espíritu ha sido salvado, ha sido regenerado por medio de la vida de Dios en nosotros, y ahora el Señor quiere que nosotros vayamos y conozcamos nuestra alma, porque nuestra alma tiene que ser santificada. Hemos visto todo lo que está relacionado con el alma. Bueno, después hemos visto los reyes, hemos visto muchas cosas allí. Ahora resulta que encontramos en nuestra alma, encontramos que el corazón es parte de nuestra alma, ¿no? El corazón es parte de nuestra alma, y que en el corazón está la mente del cuerpo. De todos los miembros la mente está en el cuerpo ahora. Esa mente también tiene que ser santificada, porque nosotros cuando venimos al Señor venimos con una mente de pecado, llena de pensamientos, ¿no? Que van en contra de los pensamientos de Dios. Como están en nuestro corazón, esos pensamientos te están ligados a nuestros sentimientos, ¿no? Porque el corazón siente. La mente piensa, está lleno de pensamiento, y el corazón siente. Entonces, con el pensamiento que teníamos antes y con el corazón que teníamos antes, nosotros no podemos ofrecer un cuerpo en sacrificio vivo, de ninguna manera. Y si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, entonces, miramos el espíritu, ahí está Dios, nuestra alma, están los reyes, fueron vencidos por medio de la cruz. También vimos que
El Espíritu Santo ilumina en el lugar oscuro es nuestro corazón. Y Él nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Por la palabra. Y eso no para que nuevamente reine eso en nosotros, sino para que nosotros nos podamos deshacer de todo aquello que está en nuestro corazón y que no agrada a Dios. Ahí nosotros tenemos que ver que esos reyes que están en nuestro corazón, ¿no? O esos pensamientos malvados, esa mente depravada que teníamos antes, Jesucristo la llevó hace 2000 años atrás al madero y la crucificó. Y eso es un hecho, no es que eso no ocurrió, eso ocurrió literalmente. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó al hombre viejo, al alma del hombre viejo, a la mente del hombre viejo, a la cruz. Nuestra victoria sobre la mente del hombre viejo está cuando nosotros por la fe creemos, ¿no? Creemos y nos deshacemos de la mente del hombre viejo ahora. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la mente, cómo la mente está ligada al corazón y al alma. Vamos a empezar leyendo en el libro de Levítico, Jeremías 17:10. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Gracias, Jehová. Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Él escudriña el corazón. De alguna manera lo trata, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, de todos nosotros. No podemos engañar a Dios en nuestro corazón. Acá en esta versión dice... Porque dice que Él escudriña nuestro corazón. En esta versión dice, yo Jehová que escudriño la mente, sí, que pruebo el corazón. Acá dice, yo Jehová que escudriño el corazón y pruebo los riñones o la mente, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir que en tu Biblia está traducido, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Claro, escudriña el corazón, ella escudriña la mente, lo que hay en la mente de nosotros. Porque ahí podemos ver que la mente está en el corazón, ¿no? Que el corazón piensa, ¿no? Y siente, ¿no? Y como nosotros leímos ahí en el Salmo, creo que fue Salmo 4:4, vamos a leerles ese versículo. Nosotros vemos que el corazón de nosotros, estas cosas nunca se enseñaron en la iglesia tan desmenuzadamente, ¿no? A nosotros se nos llevaba a ofrendar nuestro cuerpo, ¿no? Pero ofrendábamos nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no había sido santificado por la palabra. Entonces ofrendábamos un cuerpo, hacíamos un sacrificio imperfecto, porque dice Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, versículo 1 dice, os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces el sacrificio tenía que no solamente ser vivo, sino que tenía que ser perfecto. Y nosotros presentábamos un cuerpo, ¿no? Que estaba vivo, pero a la vez era imperfecto. ¿Por qué? Porque tenía un corazón que no había sido santificado y tenía un alma que no había sido santificada. Entonces, esa falta de santidad en el cuerpo, en el alma y en el corazón, entonces hacía que el sacrificio no era perfecto. Entonces, Dios no acepta un sacrificio que no es perfecto. No tiene que ser perfecto, fíjese. Porque no podemos nosotros darle una ofrenda, es una ofrenda que nosotros le damos a Dios, no como un sacrificio, una ofrenda que le damos a Dios. Y no le podemos dar a Dios ofrendas de pecado, sino ofrendas que no estén relacionadas con el pecado.
Y entonces la iglesia siempre fracasó en ese sentido, que al no explicarle a los hermanos que cuando en Romanos capítulo 12 le pide que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, la iglesia no explicó que el cuerpo santo, separado, ¿no? Separado de todo lo que era nuestra vida anterior, de todo lo que sea nuestra casa y nuestro gobierno que teníamos antes, teníamos que separarnos de eso para después presentar un cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, pero ahora estamos entendiendo. Dijimos Salmo, ¿alguien encontró? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Dios, meditad en vuestro corazón. Y acá también en el Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, ¿no? ¿Y qué más era, amor? Que escudriño la mente. Que pruebo el corazón. ¿Cómo? Que prueba el corazón. Escudriña la mente y que pruebo el corazón. Que pruebo el corazón. Fíjese, escudriña la mente. Todo eso está en el corazón. ¿Para qué Dios va a probar el corazón o va a escudriñar la mente y el corazón? Y porque el sacrificio tiene que ser perfecto. Él no va a recibir un sacrificio que no sea perfecto. La única manera que nosotros tengamos un corazón perfecto, una mente perfecta, es que Dios mismo, en la persona de Cristo, viva ahí, en el corazón de nosotros. Porque ¿cómo vamos a presentar a Dios? ¿Con qué vamos nosotros a santificar nuestro corazón? ¿Qué le vamos a dar a nuestro corazón para que sea santo y una ofrenda grata a Dios? No hay nada en este mundo que a Él le pueda agradar. Porque todo lo que está en este mundo, lo material, lo visible, todo lo que sea invisible, todo eso está contaminado por el pecado. Este mundo está contaminado. No hay una ofrenda que haya en este mundo que nosotros podamos buscar, llenar nuestro corazón con eso y con esa ofrenda que nosotros pongamos en nuestro corazón va a hacerle grato a Dios. No hay. ¿Cómo entonces nosotros santificamos nuestro corazón y limpiamos nuestra mente? Solamente cuando la vida de Cristo entra ahí. Cuando Dios o cuando el Espíritu Santo permite, ¿no? Por medio, lava el vaso y la vida de Dios se mete en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ahí nuestro corazón y nuestra mente pueden llegar a ser una ofrenda grata a Dios. ¿Se entiende, no? No hay nada en este mundo, visible o invisible, que pueda limpiar nuestro corazón. Solamente para presentarlo como una ofrenda a Dios, solamente la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa vida nosotros la tenemos en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Fíjese qué importante. Porque después vamos a leer algunos versículos donde el Señor decía, y vendremos a vosotros y moraremos en vosotros. ¿No? Hablando de Él y del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Porque también hay un versículo que dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Sí, hermana Norma. Que en el capítulo 17:1 está hablando, ¿por qué causa Dios estamos manifestando esto? Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Sí, ahí estaba el pecado de ellos, ¿no? Ahí estaba lo que está hablando después. Sí, ¿vio? Como Dios lo veía, ¿no? El corazón. Grabado estaba ahí. Sí, y Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Aun cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios ya está sabiendo el corazón que nosotros tenemos. Ya está sabiendo la pureza de nuestra alma y de nuestro corazón. Y entonces Él recibe la ofrenda o no la recibe. ¿La recibe o no la recibe? Eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que venir con una ofrenda. La ofrenda es Cristo, ¿no? Y esa ofrenda tiene que estar en el altar. Y el altar es nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, venimos al culto. ¿Y qué hay en nuestro corazón?
Dios dice que el Espíritu Santo está en medio de la alabanza de su pueblo, pero nosotros le estamos ofrendando el cuerpo como un sacrificio vivo, le estamos ofrendando a Dios. En ese cuerpo, en ese altar, en ese vaso, está la vida de Dios. Pero eso es una realidad en nuestro espíritu, pero en nuestra alma, porque Dios dice que Dios escudriña los pensamientos, ¿no?, de nuestra mente y la intención de nuestro corazón. Entonces Él ya cuando nosotros entramos por la puerta, Él ya sabe. ¿Entienden, hermano? Por eso es nuestra vida de separación, porque nosotros tenemos un llamamiento santo. Nuestra vida de separación tiene que ser muy delicada para nosotros. Nosotros tenemos que guardarnos de que ningún pensamiento, ningún sentimiento, ¿no?, que no sea el de Dios, que no sea el de nuestro amado Señor Jesucristo, se anide en nuestro corazón. Nosotros hablamos de los malos pensamientos, que los malos pensamientos son como las aves que vuelan en el cielo y no lo podemos impedir, pero podemos impedir que ninguna de ellas haga nido en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Amén. Porque dice, porque sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Se acuerdan que leímos eso la última, cuando hablamos del corazón? Ahora estamos hablando de la mente. Entonces dijimos 31, 33 de Jeremías. Ya leímos el último versículo, ¿cuál fue? Salmo 4:4. 4:4, ¿vio? Temblad, dice, ¿no? Y no pequéis. Y eso con el corazón se puede hacer. Por eso es muy importante que nosotros cuando venimos al culto, cuando venimos a la presencia de Dios en nuestros hogares o en el culto, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener un corazón santificado. Que en nuestro corazón tiene que estar el Señor. Por eso el hermano el domingo nos hablaba de un muro, que el muro tenía que ser edificado para nuestra protección. Y el muro a nosotros nos protege a nosotros del mundo, del diablo, de la carne. Y ese muro que nosotros vamos construyendo, todos vamos construyendo un muro. ¿Cómo construimos el muro? Con las enseñanzas, con las doctrinas que recibimos en la iglesia. Construimos un muro que nos separa a nosotros, que nos separa de la vida que teníamos antes, de los pensamientos que teníamos antes, de los sentimientos que teníamos antes. Y esto es parte de la construcción del muro, entendiendo estas cosas. Jeremías 31:33. Alabado sea el Señor. ¿Alguien puede leer, hermano? Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Vio? Ese era el pacto que Dios había hecho con Israel. Pero ¿pudo Dios escribir la ley de ellos en sus corazones? No la pudo escribir. Yo tengo otra. Sí. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Vio? Y Israel nunca permitió que Dios escribiera su ley en su mente y en su corazón. No, ellos nunca les permitieron, porque ellos quisieron saciar más su concupiscencia, su deseo, y eso impidió que Dios pudiera hacerlo con ellos. Después entramos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto dice 22:37, ¿no? Cuando vino el Señor, Mateo 22:37, hermano. Si alguien encontró. Alabado sea el Señor, bendecido sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. 37. Sí, hermano. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Vio? Ahí está el corazón y la mente y el alma juntos.
los tres juntos en un mismo versículo, porque los tres es lo mismo. Dice Mateo 22:37, hermano. En el 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los seduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Fíjese. Ahora nosotros no tenemos que cumplir ese mandamiento, sino que ese mandamiento se tiene que cumplir en nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple en nosotros? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando vivimos por la palabra de Dios. No, cuando vivimos a través de las enseñanzas, a través de la doctrina. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a las enseñanzas y a la doctrina para que podamos vivir por medio de ellas. Si no hay enseñanza, no hay instrucción, no hay doctrina, entonces nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente no puede ser santificada. Acuérdense que la doctrina, la enseñanza, la instrucción tiene que venir de la palabra de Dios. Tiene que venir de la palabra de Dios, especialmente de las doctrinas del apóstol Pablo. Especialmente de eso. No puede venir de la ley, porque acuérdense que la ley está escrita en la palabra de Dios. Pero ahora estamos bajo el nuevo pacto. Estamos bajo el pacto de la sangre. Y Dios constituyó para nosotros un apóstol y a él le reveló la gracia, ¿no?, para que nosotros andemos en novedad de vida, como dice en Romanos capítulo 6. Sin la doctrina, sin la enseñanza, sin la instrucción, nosotros no podemos santificar nuestra mente, nuestro corazón, ni nuestra alma. Por eso, cada vez que usted viene a la iglesia, usted va recibiendo doctrina, va recibiendo instrucción y enseñanza. Y usted tiene que atesorarla, tiene que retenerla en su corazón, así como nosotros hacemos. Retenemos la enseñanza, la doctrina, no. Usted no puede dejar que su mente divague en cuanto a esas cosas. No, usted tiene que retener esa enseñanza. ¿Qué se enseñó hoy? Bueno, se enseñó tal cosa. Usted tiene que ir pensándose, meditando en eso que se enseñó. Cosa de que usted lo pueda entender. Porque eso va a ser parte de su vida ahora. Esa enseñanza que usted recibió, eso va a ir santificando su mente, su corazón y su alma, para que usted pueda ofrendar un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se entiende, verdad? Amén, gloria a Dios. Por eso, la iglesia que no escucha la enseñanza, que no escucha la doctrina, que no retiene la palabra de Dios, es una iglesia que nunca puede ofrendar a Dios nada. Ni las alabanzas Dios escucha de esa iglesia. Porque el sacrificio tiene que ser vivo, santo, dice, santo. Entonces vamos viendo nosotros, como vamos a ver un poquito más adelante, leímos Mateo 22, 37. Eso ustedes, si quieren, después lo pueden leer con Lucas 10, 27, que dice lo mismo, ¿no? Lucas. Amarás al Señor tu Dios, alabado sea el Señor, de todo tu corazón, pero de todo. No dice que en una parte, de todo tu corazón, y ahí está el alma, y ahí está la mente. Ahí habla del todo, el corazón. Amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento que nosotros no tenemos que cumplir, sino que se tiene que cumplir en nosotros. Y eso solamente cuando andamos en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Después tenemos otro versículo, ¿no? Trayendo a la memoria lo que leyó antes la hermana Norma y también la hija de la hermana Felisa, en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Si el que encontró, ustedes tienen que, las enseñanzas que nosotros, los programas que nosotros subimos por YouTube o le pasamos por medio de WhatsApp, es para que ustedes lo escuchen.
porque no se puede retener todo. Ahora tenemos esta tecnología, fíjese que antes no se tenía. Antes no se tenía esta tecnología y los hermanos vivían una vida santa mejor que ahora. Antes los hermanos no dejaban caer una miga en el piso. Todo lo que se ponía encima de la mesa ellos comían con desesperación. Hoy tenemos la tecnología, que ustedes pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran la misma predicación, para ir ustedes santificando adquiriendo el conocimiento, renovando, ¿no?, el entendimiento, a fin de que ustedes puedan experimentar la santificación en el alma y en la mente. No tienen que desaprovechar, tienen que aprovechar eso, hermano, tienen que aprovechar. Me acuerdo cuando salieron los cassettes, esos que se ponían en la casetera, y yo iba por todos lados grabando, me encontré sabía que habían salido un grabador y iba y grababa todo, especialmente las predicaciones. Y los hermanos me decían que yo estaba loco porque hacía eso, ¿no? Y yo digo, no, lo que pasa es que yo quiero escuchar nuevamente lo que hablaron en la reunión, y quiero entender mejor. Porque no es lo mismo cuando usted está acá que cuando usted está en su casa. Yo que en vez de prender la televisión, usted voy a escuchar al hermano Nicolás, al hermano Gustavo, al hermano Antonio, al pastor, a ver qué enseñanza dieron, qué quieren decir. Y usted va a experimentar en esa meditación el poder del Espíritu Santo, va a experimentar cómo el Espíritu Santo le va a traer un entendimiento que los mismos hermanos que predicaron la palabra no le trajeron. Van a entender ustedes cosas maravillosas. Por eso hay que aprovechar la tecnología. Hoy tenemos el celular, hoy podemos salir por YouTube. ¿Y no vamos a aprovechar? Por supuesto que vamos a aprovechar. Y si tuviéramos un canal de televisión también, lo hubiéramos usado todo para extender y para ayudar a los hermanos, a fin de que los hermanos puedan manifestar una vida del nuevo hombre y no puedan sufrir ninguna pérdida en su herencia. Ninguna pérdida en su herencia. Todo lo que está a nuestro alcance para perfeccionar a los santos lo vamos a usar. Alabado sea el Señor. Entonces dijimos, Romanos 1:28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, dice en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Eso es tanto al judío como al gentil. Porque también al judío, acá está hablando del gentil, pero al judío también. Dios los entregó a una mente depravada. Y cuando la gente no quiere saber nada con Dios, Dios lo entrega a su propia mente, a su propio corazón, ¿no? A un corazón lleno de maldad, lleno de pecado, de inmundicia. Dios lo entrega y para que el hombre se recree ahí, pero lo que recibe el hombre no es felicidad, no es gozo, no es paz, todo es inmundicia, todo es perturbación de espíritu, todo es calamidad en el hombre. Pero así todo Dios tuvo misericordia del hombre y mandó a su Hijo para que lo salvara. Ahí en el capítulo 7:23 del mismo Romano, hermano, estamos viendo la mente, ¿no? Dios lo entregó a una mente depravada. Pero Dios no nos entregó una mente depravada a nosotros. Dios nos entregó a su palabra. Dios nos dio su palabra para que nosotros tengamos una mente santificada por su palabra. Para que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestro corazón con la palabra de Dios. No, todos tendrían que estar. Vio que yo veo a veces en los recitales, a veces me miro un recital porque me gusta estudiar las conductas de los seres humanos. Yo veo que todos están con el celular. Todos están con el celular. Acá hay un solo celular. ¿Cuánto tiene el celular acá? Todos tienen celular. Todos tendrían que estar ahí. Después lo reproducen de YouTube, ahora cambió. Después lo... Pero hay algunos que no tienen tiempo para el YouTube. Bueno, vamos a dejarlo así. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Entonces, dijimos Romanos 7:23, ¿no? ¿Ya lo leímos?
No. Dice así, acá está hablando de Pablo en su experiencia, ¿no? Es la experiencia del apóstol Pablo. Él quería, si leemos un poquito más arriba, dice, en el 18 dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, más el efectuar el bien no lo alcanzo. No alcanzaba a hacer el bien él. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Pero el pecado obraba en él, porque él quería hacer el bien en su mente, quería hacer el bien, pero no lo alcanzaba porque había una ley en sus miembros, ¿no?, que lo llevaba efectivamente, porque él estaba bajo todavía los conceptos de la ley mosaica todavía en su mente. Acuérdese que él venía del judaísmo, nosotros venimos del mundo. Entonces decía, porque según el hombre interior, el versículo 20, vamos a leer el 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Yo acá, contra la ley de mi mente, porque acá espíritu es minúscula. Es decir, que la mente de Pablo todavía no estaba santificada cuando él tenía esa experiencia. La ley no podía santificar. La ley no pudo santificar la mente de Pablo, ¿no? Porque por más que el hombre, porque nosotros vemos más adelante y vemos que el propósito de la ley era que el hombre conociera que él era un pecador, y además vemos que la ley le daba vida al pecado y mataba al pecador. Fíjese, y él se puso bajo la ley para servir a Dios, pero la ley le daba vida al pecado y lo mataba a él. Entonces su mente no podía ser santificada. Entonces Dios mandó la gracia, mandó un nuevo pacto, la gracia, ¿no? El Espíritu mandó, ¿no? Y entonces, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra que es Espíritu y vida, de la palabra de la gracia, acuérdense que la palabra de la gracia trae doctrina, trae instrucción, ¿no? Y si nosotros escuchamos y entendemos la palabra de la gracia, entendemos la instrucción, entendemos la doctrina, entonces eso a nosotros nos va a santificar nuestra mente y nos va a llevar a tener poder sobre el pecado, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor que el espíritu del pecado que está en mis miembros, ¿no? Entonces, además, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva a la ley del pecado que está en mis miembros. Y bueno, entonces decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá nosotros tenemos que entender que tenemos una mente. Esa mente, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa mente no fue santificada. No fue limpiada nuestra mente. Por eso dentro de la iglesia hay tantos malos pensamientos. Usted entra a la iglesia y entra, si pudiera usted escuchar las voces de las mentes que hay dentro de la iglesia, usted dice, este no es la iglesia, este es el infierno. Porque hay tantas cosas, maldad dentro de la mente, hermano contra hermano, hijo contra los padres, deseos que están en la mente, porque todavía la mente no está santificada. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos enseña las doctrinas fundamentales de la iglesia, como el nuevo nacimiento, como la justificación, como la salvación por la fe, pero después nos va llevando Él a Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, ¿no? Y que parte, divide. Entonces divide el cuerpo, el alma y el espíritu y nos hace entender cada parte. Y por medio de esa enseñanza que nosotros recibimos de corazón,
porque esa enseñanza, no tenemos que dudar de la enseñanza que viene por la palabra, porque tenemos el Espíritu Santo que nos hace ver que la enseñanza es verdadera. Entonces la palabra nos hace ver que, bueno, el Espíritu está Dios. Ahora está la mente, está el alma tiene que ser santificada. En el alma está el corazón, ¿no? Y el corazón está la mente, y eso también tiene que ser santificado. Entonces la palabra de Dios me enseña cómo santifico mi mente, el Espíritu mi alma también. El Espíritu Santo ilumina mi alma con la luz del Evangelio, con la gracia, ilumina y me hace ver lo que hay en mi alma. ¿Y qué encuentro que hay? Uy, Dios mío, soy una pecadora, dicen. Soy un pecador, dicen los hermanos. Yo soy un pecador, mira todo lo que hay en mi mente. No, el Espíritu Santo no. Porque los enemigos, una vez que entró la luz a nuestro espíritu, los enemigos se esconden en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, se esconden allí y ahí están, como los que se escondieron en la cueva de Meseda, se esconden ahí, esperando que la luz que hemos recibido mengue, desaparezca. Pero la gracia hace que esa luz cada día aumente. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces la luz que nosotros recibimos por medio de la palabra de la gracia nos hace ver que hay enemigos dentro de nosotros, que hay maldad dentro de nosotros, que hay iniquidad dentro de nosotros. Pero no solamente eso, sino que la gracia, la doctrina, la enseñanza, la instrucción de la gracia nos lleva a entender a nosotros cómo deshacernos de todo eso malo que está en nosotros. ¿Y dónde nos deshacemos de todo eso malo? En la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesucristo lo llevó a la cruz y lo mató a todo eso. Aleluya. Y entonces nos miramos, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Ustedes tienen que estar allá. Ustedes están muertos. Y por la fe ustedes tienen que declarar que eso está muerto, que ustedes tienen un corazón nuevo. Amén. Que ahora no tienen un corazón de piedra, ¿no? Una mente dura, no impenetrable. Que ahora ustedes tienen un corazón nuevo, y cuando Dios nos da un corazón nuevo, dice que nos da un espíritu recto. ¿No? Y eso viene por medio de la palabra. ¿Se entiende, hermano? Amén. No es tanto lo que yo pueda hablar, sino lo que ustedes puedan entender. Porque si hablamos mucho y ustedes no entienden nada, no podemos edificar el cuerpo de Cristo. Es más importante que ustedes entiendan. ¿No? Si yo voy por muchos versículos y ustedes no entienden, entonces yo trato de decirlo con mis palabras. Y mis palabras muchas veces no son perfectas. Pero cuando ustedes lo vuelvan a escuchar al programa, en sus casas, con el celular, el Espíritu le va a llevar a ustedes a tener mayor entendimiento. Fíjese, ¿cómo no vamos a aprovechar la tecnología que Dios ha permitido? Porque todo esto lo permite Dios. Tal vez el diablo lo hace, pero Dios lo permite. Y nosotros le sacamos provecho. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, qué maravilloso que ahora nosotros tenemos una mente nueva, un corazón nuevo. Entonces leímos Romanos capítulo 7, 23. Vamos a leer Primera de Corintios 2.16. Primera de Corintios 2.16. Es muy importante. Los hermanos a veces cuando no vienen a las reuniones se pierden estas enseñanzas. Y las podrán oír. Bueno, hoy hay internet, hoy hay YouTube, pero tendrán tiempo para entenderlo. Lo importante es que estén. Y cuando están, entonces esta parte no le va a faltar para el perfeccionamiento. Si están presentes, tienen que escuchar la palabra, entonces esta parte no la va. Es como aquel chico que va al colegio siempre, en todas las clases, pero hay chicos que faltan. Y después, el chico que va siempre a la escuela, ese chico se saca un 10, sí o sí, si presta atención. Pero ¿y el que falta? El que falta se sacará una nota inferior. ¿Por qué? Porque no fue tantas veces como el que fue todos los días. Entonces, así en la iglesia también. En la iglesia, cuanto más faltamos a las reuniones de la iglesia, es menos el conocimiento que nosotros vamos alcanzando. Y es la pérdida que vamos obteniendo también. Dijimos, hermano, Primera de Corintios 2.16. Alabado sea el Señor. Así vamos a leer un poquito antes. Vamos a leerlo del versículo
10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? La mente de él, ¿no? La mente sabe. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Fíjese, el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo hemos recibido. Y por medio de ese Espíritu, nosotros conocemos lo que Dios nos ha dado. Porque ese Espíritu nos hace entender las cosas de Dios. Nos hace entender las cosas de Dios. Por eso nosotros, cuando no entendemos la palabra de Dios, es porque no estamos en comunión con el Espíritu. Porque el Espíritu nos hace entender. Lo cual también hablamos no con doctas palabras humanas, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, dice mi Biblia, en su Biblia dice de otra forma, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual es aquel que tiene la mente santificada, ¿no? El hombre espiritual es aquel que tiene el alma santificada. Es un hombre espiritual. Porque no es el crecimiento acá, sino lo que lo hace un hombre espiritual, sino la santificación del alma, y la santificación de la mente es lo que a uno lo hace un hombre espiritual. No la edad, no el tamaño, sino cuánto de nuestra alma y de nuestra mente ha sido santificado. Eso nos hace un hombre o una mujer espiritual. Y ese espiritual, dice, juzga todas las cosas, ese espiritual. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas no es juzgado de nadie. Y nadie le puede encontrar una falla, porque el espiritual solamente anda, ¿no?, por medio de la doctrina, de la enseñanza y de la instrucción que él ha recibido. ¿Entiende, hermano? Cuando estaba el ejército militar, los jóvenes iban a los cuarteles y ahí recibían la instrucción para ser un buen militar. Todo lo que ellos sabían anteriormente lo tenían que dejar en la puerta del cuartel, como decían, ¿no? Y ahora tenían que recibir un nuevo conocimiento. Bueno, cuando venimos al Señor, nosotros la única manera de poder vivir el Evangelio es por medio de la instrucción y por medio de la doctrina que recibimos en la iglesia. La iglesia nos enseña a nosotros cómo vivir esta vida. Por medio de la palabra tiene que ser la enseñanza. No podemos enseñar sin la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la doctrina, la enseñanza, cómo vivir la vida esta con la palabra y con el Espíritu. Porque nadie conoció la mente del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta ahí. ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿cuándo la tenemos nosotros? Porque Cristo nos saca su mente de su cabeza y nos da a nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando sufrimos la santificación en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nosotros somos el cuerpo. Cuando decimos tenemos la mente de Cristo, habla de que tenemos un corazón santificado y una mente santificada. Ahora usted tiene una mente santificada. Fíjese que la mente santificada es semejante a la mente de Cristo. Y ahora tenemos que pensar, ¿no?, como Cristo pensó y sentir como Cristo sentía. Y eso es un velar, eso es una atención que nosotros tenemos que tener siempre, porque es fácil deslizarse. Es fácil deslizarse, caer de ese lugar. Por la carne se revela contra esa santificación del alma y del corazón que nosotros hemos sufrido. Pero si nosotros
mantenemos la comunión con el Espíritu Santo se compromete a tener la carne en estado muerto en nosotros. Y entonces nosotros no vamos a ser juzgados de nadie, porque nunca vamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, ni hacer nada que no tengamos que hacer, porque ya hemos aceptado la doctrina. No, que el Señor nos guarde siempre. No tener esa soberbia de decir yo puedo, no, con la ayuda del Señor. No, porque si el Señor no me asiste, no, si el Espíritu Santo no me guarda, yo puedo, como el judío aquel que dice que todo lo que él hablaba y todo lo que él decía era para avergonzar el nombre de Dios. Que nunca nosotros avergoncemos el nombre de Dios. Que el Señor nos guarde, ¿no, hermano? Que nunca hagamos nada que lleve a avergonzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso sería la derrota más grande para mi vida y para su vida. ¿Entiendes, hermano? Por eso, ten cuidado de ti mismo. No dice, ten cuidado, Timoteo le decía él, ten cuidado de ti mismo. No, sé ejemplo a todos, que el Señor nos guarde. Gracias le damos al Señor por su palabra. Le invito a ponerse de pie, hermano. Agradecemos al Señor por esta palabra. Lástima que nos tuvieron todos los hermanos. El Señor bendiga a los que están trabajando, hermanas y hermanos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Andrea, a nuestro hermano Timoteo, que tenían que estar en la casa, que ellos no pueden venir. Y a todos los hermanos que faltaron. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar una alabanza, vamos a levantar la ofrenda, hermano. Y después ya nos vamos a estar retirando. Había una canción que ya hace mucho que no la estamos cantando, la última que introdujimos en la carpeta. ¿Cuál era, Nico? He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, aleluya. Gracias por la iluminación de tu Gloria a tu palabra. nombre, Jesús. Gracias por abrirnos el entendimiento, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos, a ser sinceros en nuestros corazones. Señor, a permitir, Señor, que esta tu palabra, Señor, nos regule en toda nuestra manera de vivir, Señor. Señor, ahora, Señor amado, queremos, Señor, llevar esta enseñanza a la vida práctica, Señor, a fin de que todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que están presentes, aquellos que se han esforzado, aquellos, Señor,
que han obedecido al Espíritu, Señor, que están presentes hoy, que ellos puedan, Señor, recibir, Señor, de ti el entendimiento y la iluminación de tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos que han declarado la fe, Señor, dándoles 100 veces más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana tenemos reunión en el kilómetro 41-700, hermano. A las 7 de la tarde. A las 7. Amén, hermano. El Señor bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Amén.